El Parque Arqueológico El Caño fue la necrópolis de los Cocle, un lugar destinado a enterramientos de personas de la precolombina sociedad Cocle. Ubicado en el distrito de Natá, el parque da la oportunidad de conocer en sitio una necrópolis, ciudad de los muertos, que data alrededor del año 700 después de Cristo. Su uso se extendió hasta 1000 años antes de Cristo. Se han descubierto 7 tumbas de entierros múltiples y artefactos propios de la época. Esta ciudad de los muertos tiene una extensión de 8 hectáreas. A la vista sobresalen una hilera de monolitos que avisan que este territorio guarda secretos del pasado. Podrás hacer un recorrido a pie y conocer una de las tumbas que permanece abierta con algunos restos. Como es un al aire libre, es recomendable llevar ropa y calzados cómodos. El sitio de Natá tenía gran poblamiento indígena antes de la fundación del sitio hispánico. Gaspar de Espinosa, conquistador y cronista, quedó impresionado por la cantidad de viviendas, de población y alimentos que había en estos territorios. Lo que había visto en esta zona no lo había encontrado en ninguna parte del Nuevo Mundo. Gonzalo de Badajoz la describe para 1515 como un asentamiento donde eran tantos los bohíos que creó que no hubo nadie que no se espantase y tuviese temor de ver tan gran población. Oviedo, otro cronista, hizo un bosquejo incluido en su famosa Historia y Natural de las Indias, que muestra casas redondas con altos techos cónicos. Carlos Fitzgerald, arqueólogo panameño, dice que para entender la historia profunda de Natá es preciso recordar que los primeros habitantes del Istmo de Panamá llegaron como migrantes hace 14.000 años. Los procesos de ocupación humana se dan de forma continua hasta la llegada de los conquistadores. Desde el primer milenio antes de Cristo había aldeas agrícolas, se utilizaba cerámica y se trabajaba el oro en una tradición que se destaca por su sofisticada destreza, cultura material que se evidencia en fastuosos enterramientos en sitios como el Caño y sitio Natá surge después del 1000 después de Cristo. La ciudad de Natá es la segunda ciudad fundada en el Pacífico americano. Un 20 de mayo de 1522, Pedro Arias Dávila funda Natá para enlazar la avanzada hacia Centroamérica, servir de granero a las ciudades terminales del istmo y ser punta de lanza hacia la conquista de Veraguas. El 20 de mayo del año pasado, los pobladores de Natá se vistieron de gala y hubo doble celebración, los 489 años de fundación y la inauguración oficial de la Plaza de Natá de Santiago Apóstol, en homenaje al patrono de este pueblo, cuya historia y cultura también se centra en la Basílica Menor de Natá, que está justo al frente de la plaza. La Plaza Mayor fue construida por una empresa española por un monto de $670.442, que incluyó la remodelación total de la plaza, que antes llevó el nombre de Plaza Urrutia, pero que por sus daños y con el fin de destacar la cultura, se remodeló con más estilo acorde a la Basílica Menor de Santiago Apóstol. La plaza cuenta con una imagen del Santo Santiago Apóstol, patrono de Natá, una fuente y en las esquinas del parque hay grandes conchas de nácar, que se han convertido en la atracción de grandes y chicos. La Basílica Menor de Santiago Apóstol o simplemente Basílica de Natá. Su construcción fue iniciada en 1522 y se invirtieron más de 100 años para su terminación, terminada en el último tercio del siglo XVII y a finales del siglo XVIII. Es considerada la obra arquitectónica cultural, religiosa, de mayor significado histórico legada por los españoles a tierras panameñas. 1941, mediante la Ley 68, donde la Asamblea Nacional decreta como Monumento Histórico Nacional a la Iglesia Parroquial de Natá. La Capilla de San Juan de Dios es una capilla de estilo barroco que era una de las 3 edificaciones de carácter religioso junto a la Basílica de Santiago Apóstol, que fueron levantadas en Natá en la época colonial en la República de Panamá. La capilla de estilo barroco es de tamaño pequeño, con dimensiones de 7 metros de ancho y 22 de largo. Don Francisco Gómez Miró de Lara, un auténtico héroe y precursor del 28 de noviembre de 1821, y meritorio ciudadano e hijo adoptivo de Natá. En su rol de comandante del batallón Natá, en el interior del país, el comandante Francisco Gómez Miró de Lara, desde Natá,
logró estimular el entusiasmo popular, invitándolos a romper los lazos que nos unían al yugo español. Estas proclamas inspiraron a otros personajes que se suman a su lucha idealista. El primer pueblo del interior del país, que acoge con júbilo popular este llamado y se hace eco de independizarse del dominio español, fue la Villa de los Santos. Gómez Miró, negando la obediencia al rey de España, confirma la resolución natariega de perder la última gota de sangre de sus venas antes que abandonar sus ideales de libertad. El pueblo de Natá, bajo su liderazgo, hace su proclama de independencia el 15 de noviembre de 1821. Corren piques de campañas, salvas y paseos por la calle de la ciudad. Los hechos relatan que con vivas la muchedumbre sacó en hombros al prócer de Natá y lo paseó como estandarte de la victoria. La participación de la población en las acciones separatistas de Colombia dieron origen a la conformación de la República. El destino histórico que le ha correspondido a Natá y que la ha hecho partícipe de los eventos más significativos y ha marcado los legítimos derechos de la soberanía e independencia de la República. Los natariegos celebran el 5 de noviembre su adhesión a la separación de Panamá de Colombia. Esta ciudad de la provincia de Coclé se unió a esta gesta patriótica con la separación de Panamá de Colombia. A las 3 p.m. del 5 de noviembre y reunidos a la Plaza Mayor, las autoridades acompañadas por la comunidad para construir un cabildo abierto. Los allí presentes tomaron en consideración que la ciudad de Panamá el día 3 de noviembre proclamó la separación del istmo del resto de Colombia. La participación de la población en las acciones separatistas de Colombia dieron origen a la conformación de la República. El destino histórico que le correspondió a Natá y que le ha hecho partícipe de los eventos más significativos y ha marcado los legítimos derechos de la soberanía e independencia de la República. Pedro Arias Dávila había nacido en el año 1440 en la ciudad de Segovia, de la Extremadura, que formaba parte de la corona de Castilla. Pertenecía a una de los familiares aristócratas segovianas más influyentes. Los Arias Dávila, de origen georgiano, fundada por su abuelo Diego Arias Dávila, contador mayor de Castilla. Su padre era Pedro Arias Dávila el Valiente, destacado en el reino de Enrique IV de Castilla, a quien sirvió desde pequeño con el empleo de doncel, cuando aún él era príncipe de Asturias. Y su madre era María Ortiz de Costa, también perteneciente a una familia georgiana de la ciudad de Toledo. Siguiendo con la tradición familiar, fue criado en la corte castellana, primero en la del rey Enrique y después en la de los reyes católicos, por quienes fueron nombrados continua en 1484. Llegó a ser con los años un experto militar y uno de los más afamados coroneles del ejército de los reyes católicos. Gaspar de Espinosa era un abogado, explorador, conquistador y militar español que fue asignado en tierra firme como alcalde de Santa María la Antigua del Darién en 1513 y fue nombrado oidor gobernador de Santo Domingo desde 1524 hasta 1527. También participó en la fundación de la ciudad de Panamá en 1519 y del pueblo de Natá de los Caballeros en 1522, ambas fundadas por Pedro Arias Dávila. Asimismo, exploró la costa del Pacífico de América Central y descubrió el Golfo de Nicoya en Costa Rica. La ciudad de Natá fue llamada así en honor al cacique de nombre Nató, que gobernaba el área en que se encontraba la aldea. Natá en la actualidad. Actualmente la ciudad de Natá tiene las huellas del esplendor prehispánico, la fortaleza de la época colonial, la resistencia a las crisis de la época republicana y moderna, señalando que aún posee, además de la vetusta iglesia con la advocación a Santiago Apóstol y la capilla de San Juan de Dios, como joyas del pasado, la gallardía de un guerrero que no se doblega ante los combates del tiempo. Por estos motivos expuestos, se deben aumentar esfuerzos y crear alianzas entre las instituciones gubernamentales y privadas universidades,
organizaciones internacionales, clubes cívicos y el municipio, para que esta celebración marque un hito en los procesos de la formación de la identidad nacional y en la construcción de rescate de la historia para las nuevas generaciones. Natá es un pueblo lleno de historia, busca mantener toda tradición y apuntar hacia un futuro próspero, no solo para quienes nacieron allí, sino para todos los que quieren formar parte de esta importante población del Istmo de Panamá. El Natá de hoy, en medio del siglo de fundación de la Natá hispánico, es una puerta abierta para reconocer el legado ancestral de sus primeros habitantes. Esta fecha es muy importante para conocer y valorar el rico patrimonio de Natá. Este conocimiento prehistórico es un tema que amerita comentarios más extensos, no sin mencionar las necesidades del desarrollo de investigación científica y arqueológica que permite información para extender esta dimensión y que se extiende más allá de sus límites para comprender la Natá y los extraordinarios eventos que tienen que ver con nuestra historia local y universal. La celebración de los 500 años de Natá ofrece la oportunidad de resaltar todo el pasado histórico y cultural de la ciudad. La comunidad está trabajando para el rescate de todo el acervo material e inmaterial para esta celebración.